Muchas gracias. Gracias, Intendente, por la calidez de sus palabras. Gracias, Ministra. No, gracias a ustedes. Gracias, Omar, por tus palabras y gracias a todos y a todas. Yo muy feliz de estar acá en Villa La Angostura y estar en la provincia de Neuquén. Muy feliz porque estoy cumpliendo, o estamos cumpliendo aquello que nos propusimos todos en aquellos días de diciembre del año pasado, cuando planteé la necesidad de hacer una Argentina integrada, ¿no? Nosotros vivimos en un país que se dice federal, pero que no actúa como un país federal. Y vivimos en un país que objetivamente tiene un centro que disfruta y una periferia que padece. Y eso no es un buen país. Eso es un país que debemos repensar indefectiblemente. Hubo una generación que pensó que lo más importante de ese país era un puerto de donde sacar la producción agrícola para llevarla al mundo. Y la pensó en otro tiempo. Y así construyó ese país que tiene en el puerto de Buenos Aires el epicentro de toda la economía. Y fue descuidando el resto del país. Porque la única preocupación era cómo aquello que se producía en otro lado llegaba más rápido al puerto, donde estaba la concentración de toda la economía. Ahora, ese país que se diseñó así, que no pretendo ni siquiera abrir juicio sobre por qué se diseñó así. Seguramente yo soy aquellos que dicen que los sociólogos suelen recomendar que para analizar cada cosa hay que analizarla, o cada situación hay que analizarla en una sociedad dada, en un momento dado. No se puede traspolar el tiempo y traspolar la gente. Seguramente aquellos que diseñaron ese país creyeron que era lo mejor para la Argentina. Pero eso no es lo mejor para la Argentina del presente. Porque ese país, así diseñado, lo que nos deparó es un país central, abundante y rico, y un país periférico que padece. El país periférico está al norte y el país periférico está al sur. Y la verdad es que con esas dos periferias, la del norte y la del sur, donde se marcan claramente las desigualdades, nadie puede estar en paz con su conciencia. Yo siempre digo que nosotros abrazamos la política, y la política tiene un contenido ético muy grande. Porque la política la abrazamos para trabajar en favor del otro, en ayudar al conjunto social. Para eso hacemos política. Hacemos política para tenderle la mano al que se cayó al pozo de la pobreza y para favorecer que el que quiere invertir, producir y dar trabajo pueda hacerlo, porque así se desarrollan las comunidades. Para eso hacemos política. Ahora, si ese condimento ético queda de lado y nos acostumbramos a vivir con los que padecen la miseria, no estamos haciendo bien las cosas. No estamos haciendo bien las cosas. Lo que nosotros necesitamos es prestar atención a lo que le pasa a la Argentina, que es lo mismo que decir prestar atención a lo que le pasa a cada argentino y a cada argentina, en cada rincón del país. Porque el último rincón del país también se llama Argentina. Durante toda la campaña me puse eso en la cabeza. Yo siempre digo, medio en broma y medio en serio, que para mal de los porteños soy demasiado federal para el voto porteño. Pero eso me tiene muy en paz con mi conciencia. Me tiene muy en paz con mi conciencia. Porque no soy feliz viviendo en una sociedad que tiene el ingreso per cápita de Bélgica y recorrer pueblos que tienen ingreso per cápita de países muy poco o nada desarrollados. No soy feliz. No estoy en paz con mi conciencia viendo eso. Y todo eso tenemos que cambiarlo. Ustedes dirán, ¿por qué hablamos de todas estas cosas acá en Villa La Angostura, que es un lugar privilegiado en el mundo, por la belleza natural que tiene, por el medio ambiente que tiene y que estamos cuidando con esta planta de tratamiento de residuos,
para que no se contamine el lago más hermoso que el mundo tiene. Estoy diciendo todo esto porque en medio de tanto dolor y en medio de tanto esfuerzo al que nos somete la pandemia, tenemos la oportunidad de hacer las cosas de otro modo. Porque la pandemia ha revuelto nuestra salud, pero ha revuelto la economía y ha revuelto todo. Y lo vemos en el mundo. Vemos como en todas las latitudes explota la desigualdad y explota el reclamo por la desigualdad. Yo no sé si el mundo entenderá la oportunidad que tenemos. Lo que sí sé es que los que estamos acá tenemos la oportunidad de construir otro país. Y construirlo de otro modo. No construirlo con la lógica que la Argentina tiene desde tiempo inmemorial. Construirlo entre todos y todas. Que la Argentina no sea patrimonio de los unos o patrimonio de los otros. Que la Argentina sea de los argentinos. Y yo acá, después de, en la provincia de Buenos Aires, ver cantidad de hospitales que se habían hecho y terminaron en el año 2015 y nadie los quiso inaugurar porque era una obra del predecesor. O ir a Formosa y ver que faltan 30 kilómetros para conectar gas a toda Formosa y nadie dejaron de construirlo porque ahí gobierna un partido opositor. La verdad que estoy feliz de venir a terminar la obra que empezó otro gobierno con el presidente. Porque la Argentina no nació el día en que yo llegue al gobierno. Ni se va a morir el día que yo me vaya. La Argentina va a seguir por voluntad de todos y de cada uno de los argentinos y de las argentinas. Y por cada uno de esos argentinos y de esas argentinas, nosotros tenemos que empeñarnos, poner todo nuestro esfuerzo para que la igualdad sea cada día mayor. Ese es el desafío que tenemos. Vivir en un país con las desigualdades que hoy tenemos no puede dejar a nadie tranquilo, y a los que hacemos política, con el contenido ético que la política exige, no nos puede dejar en paz ver semejante desigualdad. La veo cada día en mi ciudad, que amo, que es Buenos Aires, y en el Gran Buenos Aires, y en muchos lugares y en muchas latitudes del país. No podemos estar en paz, no podemos quedarnos tranquilos. Tiene que inquietarnos, nuestra conciencia no tiene que dejarnos dormir frente a tanta injusticia. Pues bien, nosotros podemos empezar a remediarla. Seguramente no bastarán 4 años para remediar tantos años de injusticia, pero sí podemos ir marcando un sendero, un horizonte que diga: vamos a construir un país más justo, vamos a construir un país más equilibrado. El otro día, cuando recibí a un grupo de empresarios que tuvo una extraordinaria reunión y tuve la alegría de escuchar que ellos tienen una mirada muy parecida a esta que yo estoy diciendo, les decía: no hay ningún capitalismo que exista sin consumidores. No hay ningún capitalismo que funcione sin respeto a los que aportan el capital del trabajo. Para hacer un buen capitalismo necesitamos mejores trabajadores y mejores consumidores. Y eso, ¿saben qué exige? Poner en la sociedad más igualdad. Que todos tengan más acceso a aquello que necesitan para crecer y desarrollarse. Y podemos hacerlo, no es difícil. Porque en una sociedad donde uno gana y el otro pierde, eso no es una sociedad, eso es una estafa. En una sociedad, todos ponen y todos ganan. Y cuando toca perder, perdemos todos, no algunos. Esa sociedad podemos hacerla, depende de nosotros. Y cuando me doy cuenta todas las obras que hacen falta en Neuquén, de lo que me doy cuenta es cuánto se descuidó al resto del país. Cuánto se descuidó. Y lo que entiendo es que no podemos seguir descuidándolo. Y que ha llegado el tiempo de entender que Omar piensa como piensa y yo pienso como pienso.
Y Horacio Rodríguez Larreta piensa como piensa y yo pienso como piensa. Pero todos debemos pensar en los argentinos y las argentinas. Esa es la obligación que tenemos. La pandemia, que nos ha hecho reflexionar sobre todas estas cosas, nos da la oportunidad de ser exigentes y exigirnos, entre todos, empezar a construir ese país. Que es absolutamente posible construirlo, ¿eh? No es imposible. Es absolutamente posible construirlo. Si entendemos que esta, la Argentina, es la casa de todos y que ninguno está condenado a padecer la Argentina y que ninguno puede estar tranquilo sabiendo que hay otro que padece la Argentina. La Argentina es un lugar que merece ser vivido y que todos debemos vivirlo en paz y alegría allí donde hemos nacido. Siempre lo repito. Mi mayor anhelo es que aquel que haya nacido en el pueblito más perdido del norte argentino o del sur de la patria, encuentre allí la posibilidad de nacer y recibir la salud que necesita, de crecer, de estudiar, de encontrar la posibilidad de desarrollarse, de la posibilidad de encontrar un trabajo, la posibilidad de construir su familia, la posibilidad de disfrutar, de divertirse allí donde ha nacido y la posibilidad de morirse en el mismo lugar donde nació después de haber vivido una vida digna y feliz. Que eso podamos hacerlo depende de todos nosotros. Y esta vez que el río se ha revuelto, que no haya ganancia de pescadores. Esta vez que el río se ha revuelto, ordenemos las cosas para hacer la Argentina que nos merecemos. Yo cuento con ustedes, ustedes cuentan conmigo. Muchas gracias a todos y todas. Tan pronto podamos la normalidad. Lo que no queremos es que por apurarnos perdamos el esfuerzo hecho. Eso es lo que no queremos. Y yo en estas cosas le presto mucha atención a lo que dicen los gobernadores. Porque el gobernador conoce Neuquén mucho más que yo. Y él sabe qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Y dónde se pone en riesgo o no la salud de la gente. ¿Qué es lo que yo noté en la última semana? Yo noté en las últimas 2 semanas, desde el último anuncio previo al de ayer, yo noté que en aquel momento nosotros digamos, hay una Argentina que no tiene que ver con los focos infecciosos, que es Capital y Gran Buenos Aires, es Chaco, es un poquito Río Negro, es un poquito Córdoba. Bueno, esa Argentina puede empezar a funcionar con cierta normalidad. Pero lo que noté es que 2 semanas después la Argentina apareció manchada, la Argentina blanca esa, que yo había mostrado en boca, apareció toda manchada. Y cuando hablaba con los gobernadores, Omar participó de la reunión con los gobernadores ayer, todos venían de Buenos Aires, que habían venido a cargar algo, que habían venido de paseo, que habían... Entonces, ciudades, que pongo un ejemplo de la provincia de Buenos Aires, Necochea, ciudades que estaban absolutamente indemnes de la enfermedad y que disfrutaban de esa suerte, repentinamente uno que llegó contagiado, contagió a 20 e inmediatamente empezó un proceso de contagio que le obligó al intendente a volver a todo a foja cero. Entonces, todos queremos disfrutar de la nieve, disfrutar del esquí, disfrutar de esta belleza, que es ver, simplemente sentarse frente al lago y mirar es un disfrute único. Lo que no queremos es que esto signifique un riesgo y signifique traer a la angostura, donde el riesgo prácticamente está totalmente acotado, la enfermedad de otros lados. Y yo les pido que me entiendan cuando yo no me quiero poner severo, porque yo sé que lo que significa para todos lo que estamos viviendo. Nadie puede estar contento de estar viviendo el momento en el que estamos viviendo. Y yo lo comprendo, y yo lo entiendo, me pongo en el lugar de todos ellos. Pero también les digo, créanme que es para cuidarlos, porque nosotros vemos cómo funciona esto.
nosotros vemos que el virus llega a un lugar y se multiplica a una velocidad impresionante. Y cuando se multiplicó, pararlo es un problema. Y aunque tenemos todos los instrumentos para pararlo y contenerlo, sigue siendo un problema. Entonces, yo quiero que cuanto antes volvamos a nuestra normalidad, que ya nunca será la normalidad que conocimos. Si nos acercamos me tendré que poner el barbijo. Pero lo que les digo es que tengamos paciencia, que no nos anticipemos. Hablaba el otro día con el primer ministro de Israel, me contaba que habían abierto las clases después de muchos testeos y muchos protocolos, y 2 semanas después tuvieron que cerrar las clases otra vez. Y ese juego de marchas y contramarchas es constante en todos lados. Entonces, yo confío mucho en la prudencia y en la capacidad de nuestros gobernadores. Yo siempre digo lo mismo, una de las suertes que Dios me ha dado es que tengo 24 grandes gobernadores en los que confío y ellos confían en mí y logramos un vínculo de trabajo conjunto que no debemos romper nunca en los 4 años que vienen o que quedan. Pero también le pido a cada argentino que sea paciente. Hay 3 actividades que sufren particularmente. Todo lo que tiene con los espectáculos y concentración de gente, recitales, obras de teatro, cine. Todo lugar que nuclea gente es un lugar propenso para el contagio. Como alguien dijo, parece que el contagio disfruta de la aglomeración de gente y del bullicio, porque ahí es donde mejor funciona. Entonces, toda esa actividad es una actividad que va a demandar tiempo volver a ponerla en funcionamiento. El turismo en gran medida genera eso también, porque genera movimiento en la hotelería, genera movimiento en la gastronomía. Todos esos son procesos que tenemos que ir dando muy poco a poco. Efectivamente, estuve hablando con el ministro de Turismo, con Matías Lames, y estamos viendo de aplicar subsidios fundamentalmente a la actividad. Muchas ya lo han recibido. Quiero aclarar, porque muchos son pymes que se vieron beneficiados por el ATP, la asignación para el trabajo y la producción. Y acá en Neuquén, esperen porque tenía un papelito que me había traído, creo, que me decía cuánto, pero la gente me dio un montón de papelitos. Acá en Neuquén hemos auxiliado el sueldo para 52.271 empleados. Eso significaron 1.314 millones de pesos. Y esos empleados eran de 4.447 empresas. Muchas empresas en Neuquén recibieron eso y muchas están vinculadas al turismo y también a la gastronomía. Son pequeñas y medianas empresas. Y los hemos ayudado y los vamos a seguir ayudando, porque sabemos que son los que más padecen esta etapa. Pero es lo mismo que le decía a Carla, tenemos que andar con cuidado y con pie de plomo para que no se nos desmadren las cosas. Adrián, primero, nosotros estamos trabajando para la pospandemia. Todo lo que estamos haciendo es pensando en la pospandemia. Estamos construyendo, estamos trayendo viviendas, estamos trayendo mejoramiento para las viviendas, estamos trayendo caminos, estamos trayendo puentes. Que mira que tenemos que hacerlo ahora, pues después de tantas expectativas vamos a tener que hacerlo, así que lo estamos haciendo, no, pues vamos a terminarlo, quiero inaugurarlo después de tanto todo esto es la pospandemia. Lo que pasa es que nosotros pensamos, cuando llegamos con Matías y con Martín al gobierno, nos pusimos una serie de ideas en la cabeza para poner en marcha la economía. Ustedes miraban enero y febrero y había datos muy alentadores de que la economía se había puesto en marcha y llegó la pandemia. Bueno, en aquel momento yo planteaba la necesidad de un contrato social,
lo hablaba también Cristina, lo hablábamos todos en nuestra fuerza. Y esa necesidad era una necesidad de acuerdo entre los que producen, los que trabajan y el Estado. Pero a su vez, tenemos que diseñar otra Argentina. Y eso es lo que tenemos que hacer con los gobernadores. Tenemos que llevar desarrollo a la Argentina. Y eso lo vamos a trabajar con los gobernadores. Tenemos que hacer que la Argentina crezca, pero antes que nada que crezcan los lugares que estuvieron postergados todos estos años. Y eso tenemos que hacerlo con los gobernadores. El contrato social no es un contrato que firma el presidente con el presidente de la UIA y el secretario general de la CGT. Es un contrato que firmamos todos. Es pensar el país de otro modo. Es diseñar un país con igualdad. Y todo de lo que hablo es de eso, porque eso es el día después. El día después es hacer un país más justo. El país más justo exige un sistema impositivo nuevo, el país más justo exige un sistema de coparticipación distinto, el país más justo exige distribuir el poder central en la Argentina. El otro día hablábamos con Perotti que la autoridad de la hidrovía no tendría que estar en la ciudad de Buenos Aires, tendría que estar en Rosario o en algún puerto del interior del país. Muchas veces pienso por qué YPF no está en Neuquén periféricamente alocado. ¿Qué hace YPF al lado de mi edificio? Yo vivo en la misma manzana donde está el edificio de YPF en Buenos Aires. Muchas veces lo pienso. Y creo que es lo que debemos hacer, porque así se genera desarrollo. Y creo que vamos a partir de muy abajo, ¿no? Porque la verdad es que sostener la crisis de la pandemia ha significado una inversión fiscal enorme. Pero ahí yo creo que tenía razón Mario Benedetti, ¿no? Cuando decía bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque de ahí en adelante solo quiere ir mejorando. Y yo creo que nosotros hemos quedado en el fondo del pozo. Y que si nos ponemos de acuerdo y hacemos las cosas bien, de aquí en adelante solo quiere ir mejorando. Y yo tengo mucha confianza que la economía argentina se va a recuperar. Y se va a recuperar con el esfuerzo del Estado, con el esfuerzo de los que trabajan y con el esfuerzo de los empresarios. Estoy seguro que va a ser así.